en el proyecto de ustedes. Em, Profe, sí. ¿usted va a subir algún ejemplo de cómo generar perfiles de leva? Porque esa tarea casi cae uno ahí de espaldas. Bueno, puedo subir uno en estos días, sí, durante el fin de semana. Sí, porque no sé cómo le voy a generar un perfil de leva, porque tampoco he visto cómo se hace. No puedo. Sí, este año puedo subir un ejemplo. Ok. Ok, entonces habíamos hablado de que el perfil más común que se utiliza para generar engranes es el perfil de involuta. No es el único, pero ya, digamos, se ha trabajado mucho tiempo bajo ese estándar. Entonces vamos a ver un poco más en detalle en cuáles son sus características geométricas. Entonces, existe una norma de engranes que es la norma ACMA, que por cierto ahí la escribí en minúscula, debería estar en mayúscula, que establece algunas relaciones estándar para engranes, y lo que esto permite es que los engranes sean intercambiables y compatibles entre sí. Entonces, podríamos tener engranes personalizados, ¿verdad? Con dimensiones a nuestro criterio o a nuestro gusto, pero eso obviamente aumentaría el costo, ¿verdad? Ya que tendríamos que fabricar las partes desde cero. O digamos, tendríamos incluso que limitarnos incluso por el proceso de manufactura, no podríamos usar cortadores estándar, sino que tendríamos que usar otro tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, la norma ACMA, en resumen, se basa en estas proporciones que están en esta tabla. Habíamos hablado, si no ahorita vamos a ver más en detalle todas estas variables, ¿verdad? Habíamos hablado del ángulo de presión, creo que lo habíamos hablado, no sé, si no ahorita lo vemos. Esto lo vamos a ver en más detalle en un momento. Pero básicamente tenemos dos categorías principales, una es paso grueso y otra paso fino, que se refiere a la cantidad de dientes por unidad de diámetro de paso. Entonces, en realidad esto dice hasta 20p, debería ser 20 simplemente. Y paso fino es más de 20. Entonces, paso fino se refiere a muchos dientes para el tamaño del engrane, ¿verdad? Entonces, mientras más dientes tiene un engrane con respecto a su diámetro, más fino es el engrane. Entonces, en general, para especificar el diseño de un engrane no es necesario saber generar el perfil. Generar el perfil es útil si, si queremos hacer un análisis de fuerza, algún análisis geométrico, como el que vamos a hacer en un momento, solo que yo lo voy a hacer con figuras que ya están hechas. O bien, si queremos usar algún tipo de manufactura digital, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí necesitaríamos una representación en computadora de la geometría del engrane. Pero en general, en un plano, yo simplemente digo un engrane de tal ángulo de presión y tal paso y y X diámetro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle estas características en un momento. ¿Qué significa P? P es el paso diametral, que es N, que es la cantidad de dientes. Vamos a ver si esto ya lo vi. Ah, ok, sí, aquí lo teníamos. Es la cantidad de dientes dividido por el diámetro de paso. Y el diámetro de paso es básicamente el diámetro que va a definir el diámetro nominal del engrane. Entonces, cuando tenemos dos engranes acoplados, eso lo vamos a ver un momento, sus círculos de paso son tangentes entre sí. Ok. Ok, gracias. Bueno, esta tabla, por cierto, es muy, muy vieja. Esta es una versión ligeramente más moderna, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nada más notar que como tenemos el paso diametral, también tenemos el módulo
Y el módulo se relaciona con el paso diametral por ser básicamente el inverso, ¿verdad? Ok. Entonces, en general se necesita que para que un par de engranes sean compatibles tienen que tener el mismo paso diametral. Ahora, esto no es una regla. O no es una regla de, perdón, es decir, yo puedo acoplar engranes con paso diametral ligeramente distinto, pero ahí tendríamos, le cambiaría un poco las condiciones. Entonces, el espacio entre dientes de un engrane posiblemente va a ser más grande que el ancho del diente del otro engrane. Entonces, el contacto no va a ser tan, digamos, tan teóricamente perfecto como el de dos engranes con el mismo paso diametral, en donde el diente apenas cabe en el espacio, ¿verdad? Pero es totalmente factible utilizar engranes con una cantidad ligeramente alterada de dientes, o incluso es posible variar la distancia entre centros, como vamos a hablar un poquito al respecto en un momento. Entonces, bueno, vamos a ver las principales características geométricas de un engrane. Nos dicen, tenemos un piñón. Recuerden que usualmente cuando hablamos de piñón y engrane, el piñón se refiere al más pequeño de los dos, ¿verdad? Entonces tenemos un piñón de 2 pulgadas de diámetro. Cuando nos dicen esto, estamos hablando del diámetro de paso. Y un paso diametral de 10. E impulsa un engrane de 50 dientes y un ángulo de presión de 20 grados. Entonces, tenemos el diámetro de paso del piñón y su paso diametral. Entonces, basado en estos dos datos, podemos calcular la cantidad de dientes del engrane más pequeño. Entonces, es simplemente N es el diámetro de paso por el paso diametral, que es 2 por 20, 2 por 10, y nos da igual a 20. Ok, luego, para el segundo diente, perdón, el segundo engrane tenemos la cantidad de dientes y tenemos el paso diametral, porque si no nos dicen otra cosa, asumimos que estamos acoplando engranes del mismo paso diametral, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo el diámetro, perdón, el paso diametral y la cantidad de dientes, entonces puedo encontrar el diámetro de paso, que es simplemente la cantidad de dientes dividido por el paso diametral, que es 50, dividido por 10, nos da igual a 5. Bueno, aprovecho este proceso también para definir algunos conceptos, porque los vamos a utilizar para ver un ejemplo geométrico de cómo se ve esto, ¿verdad? El punto de paso lo vamos a definir como el punto de tangencia entre los círculos de paso. Ahorita lo vamos a ver bien en una figura. Y la línea de presión es la línea normal a las superficies de contacto. Eso tengámoslo ahí presente, pero ahorita lo vamos a ver más en detalle. Las otras características que son importantes encontrar para poder construir el engrane son los radios base. Entonces, si nos devolvemos, tal vez para recordar un poquito. Ok, si nos devolvemos a la figura, el círculo de base es el círculo a partir del cual se traza este perfil. Entonces, no necesariamente ese círculo es el de esta superficie. Esta superficie está en lo que se llama el círculo de raíz o círculo de dedendum. Entonces, a veces el círculo de dedendum está por debajo del círculo base. Cuando eso sucede, ahorita lo vamos a ver más en detalle, cuando eso sucede, todo este perfil es de involuta. Al contrario, perdón, cuando la raíz del engrane está por debajo del círculo base, solo la parte del círculo base hacia arriba es un perfil de involuta. La parte del círculo base hacia abajo va a tener otras características y normalmente lo que se hace es una línea radial
hacia el centro. Eso lo vamos a ver ahorita en otros dibujos más detallados, por si no queda claro ahorita. No se preocupen porque vamos a verlo otra vez. Ok, entonces, los radios base van a estar dados por esta fórmula, que es la mitad del diámetro de paso por el coseno del ángulo de presión. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto geométricamente. Entonces, ya tenemos los dos diámetros, ¿verdad? El diámetro del piñón y el del engrane. El ángulo de presión también está dado, es 20 grados. Por cierto, según la norma ACMA, existe, digamos, los engranes estandarizados están para 20-25 grados en su mayoría. Entonces, si quisiéramos otro ángulo de presión, por alguna razón necesitaríamos hacer un proceso de manufactura más a la medida, ¿verdad? Entonces, aplicando esta fórmula, encuentro los radios base. Que la otra cantidad importante es el paso circular. Y el paso circular es la distancia entre dientes consecutivos. Entonces, yo tomo la longitud de la circunferencia del diámetro de paso, es decir, pi por el diámetro de paso, y lo divido entre la cantidad de dientes. Bueno, n entre d es lo mismo que p, entonces eso es simplemente un paso intermedio que no es necesario. El paso circular para estos dos engranes va a ser pi entre 10, ¿verdad? Porque ambos tienen el mismo diámetro de paso. Si reemplazara el n del piñón con el diámetro del piñón o el n del engrane con el diámetro del engrane, esta relación me daría igual. Y me dice que el paso circular es 0.31416. Esto es que recorriendo el círculo de paso, cada 0.314 pulgadas va a empezar un nuevo diente. Ok. Entonces, el ancho del diente, en general, ¿verdad? Al menos de que por alguna razón hagamos una modificación, en general va a ser la mitad de este paso circular. Entonces, a lo largo del círculo de paso, nosotros vamos a tener un espacio, el ancho del diente y el ancho del espacio entre dientes van a ser iguales. Okay, entonces, dividimos el paso circular entre dos y encontramos el ancho del diente a lo largo del círculo de paso. Ok, la cabeza, vamos a volver un momento a la figura. La cabeza o el adendum es la distancia entre el tope del diente del engrane, ¿verdad? O su diámetro exterior y el círculo de paso. Entonces, esto también está dado por la norma ACMA, igual que esta otra distancia. Entonces, vamos a calcular estas dos. Y según la tabla, para 20 grados estamos usando un paso de 10. Entonces, usamos esta columna. El adendum es 1 entre el paso diametral y el dedendum es 1.25 entre el paso diametral. Ok. Entonces simplemente hago esa sustitución, ¿verdad? El adendum es A igual 1 entre P, es 1 entre 10, es 0.1 pulgadas. Entonces, el radio de la cabeza del engrane, este engrane tenía un 5 de diámetro, es decir, un radio de 2.5, entonces su radio exterior va a ser el adendum más el diámetro de paso, el radio de paso, perdón, que sería 2.5 más 0.1. Y para el piñón, su diámetro era 2, entonces el radio es 1, ¿verdad? Entonces el radio exterior va a ser 1 más 0.1, que es 1.1. Y hacemos lo mismo con la raíz o el dedendum. Entonces en la tabla nos decían que era 1.25 entre P, es decir, 1.25 entre 10, que da 1.25. Y los radios de la raíz de cada uno va a ser para el engrane, sería 2.5 menos 0.125, nos da 2.375. Y para el piñón sería 1 menos 0.125, que es 0.875. Entonces, aquí hay algo interesante. Habíamos calculado los radios de base, ¿verdad? Que nos habían dado 2.35 y 0.94.
Entonces, nosotros esperaríamos que la raíz o lo normal, digamos que si lo analizan un poco, igual ahorita vamos a verlo geométricamente, esperaríamos que todo el perfil del engrane sea una curva involuta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo el perfil del engrane tiene que estar sobre el radio de base, ya que es del círculo base, que es a partir de ahí de donde se genera el perfil, ¿verdad? Si el diente se extiende por debajo del radio base, no tenemos cómo generar la curva involuta ahí, no está definida. Entonces, en este caso, para el piñón, nos da que el círculo de la raíz es menor que el radio base. Entonces, el perfil debajo del círculo base no es un perfil de involuta, sino que lo que hacemos es completarlo con líneas radiales. Ahorita vamos a ver la geometría. La holgura es la diferencia entre la raíz y la cabeza, ¿verdad? Entonces vean que del diámetro de paso hacia abajo del diente, vamos a ver si volvemos aquí. Digamos, si aquí entra un engrane, ¿verdad? Él va, lo más que se va a extender, lo más que va a penetrar por debajo del círculo de paso, va a ser un tamaño igual a la cabeza, o la raíz. Y en este caso la cabeza es menor que la raíz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el diente que entra aquí no va a llegar hasta el fondo, sino que va a llegar ligeramente más arriba. Entonces, a eso es lo que llamamos holgura. Y, bueno, profundidad o altura es simplemente la suma de la cabeza más la raíz, que es la altura total del diente. Y el paso base es la distancia entre curvas paralelas en el sentido polar, ¿verdad? Entonces, bueno, va a estar dado por el paso circular multiplicado por el ángulo de presión, y el paso circular lo hemos encontrado como la distancia entre dientes consecutivos a lo largo del diámetro de paso. El diámetro de paso. Entonces, el paso base básicamente va a ser la distancia sobre el círculo base. En este caso no está señalado, pero es este círculo aquí. Va a ser la distancia sobre este círculo entre dientes consecutivos, básicamente eso es. Okay. Entonces, en general esto es importante saberlo, pues para que entiendan, ¿verdad?, cómo es la geometría del diente, pero para especificarlo, con solo decir, vamos a usar un paso diametral de tanto y tal cantidad de dientes o tales diámetros, ya con eso definimos un conjunto de engranes compatibles entre sí y con una relación de rotaciones pues ajustada a la necesidad que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Ahora, es importante verificar estas relaciones aquí, porque en general es preferible que todo el perfil sea un perfil de involuta, porque si no esto va a generar lo que llamamos interferencia, pero eso lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces, ese ejemplo, esos cálculos que hicimos se traducen en esta geometría. Entonces, habíamos visto que el radio del círculo base tiene un radio menor que el círculo de raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz de los engranes la raíz de los dientes en este engrane va a estar por encima del círculo base. ¿Ok? Entonces, aquí no hay ningún problema, porque cuando generamos el perfil de involuta lo hacemos por medio de rectas que van a salir del círculo base. Entonces, todo lo que vaya de este círculo radialmente hacia afuera va a ser un perfil de involuta. Pero este no es el caso en este engrane. En este engrane tenemos el círculo base, es este que está aquí, pero el círculo de raíz está aquí abajo. Entonces, la involuta o el perfil de involuta solamente está definido de este círculo hacia afuera. Entonces, esta parte del perfil no es una involuta. Entonces, lo que hacemos es simplemente trazar
líneas radiales hacia el fondo, pero hay que analizar bien si va a ocurrir socavación. ¿Ok? Podemos ver, para refrescar un poco, recordar eso, la razón por la que debajo del círculo de base no existe el perfil de involuta es porque la manera en que la generamos es que si tenemos, supongamos que este es nuestro círculo de base, atamos una cuerda, marcamos un punto en esta cuerda y la vamos desenrollando. Entonces, la curva que va trazando este punto que marcamos aquí es la curva involuta y solamente está definida para los puntos por encima del círculo de base. Entonces, si el círculo de raíz tiene un radio menor que el círculo de base, esa base del diente está indefinida. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo de una cremallera, que es simplemente un engrane que podríamos llamar con radio infinito. Aquí está mejor ilustrado el paso de base, que como les decía, es la distancia o la distancia más bien entre superficies paralelas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un engrane circular, es simplemente la distancia a lo largo del círculo de base entre dientes consecutivos. Entonces buscamos aquí el círculo de base y medimos la distancia de un diente al otro, ¿verdad? Y es básicamente, para el caso de una cremallera o un engrane recto, es la distancia entre superficies paralelas consecutivas, es decir, esta y esta, o bien podría ser esta y esta otra, ¿verdad? Y se mide a lo largo de la línea de presión. Entonces recordemos que la línea de presión es la línea normal a las superficies de contacto. Recordemos que cuando dos engranes hacen contacto, ¿verdad? Ese punto de contacto va a ir trasladándose a lo largo de esa línea de presión, que esa línea de presión no va a cambiar de ángulo nunca, y que la razón entre las velocidades de un engrane y de otro se va a mantener constante. Eso lo hemos visto en la clase pasada, pero lo refresco aquí porque es importante tener ese concepto de la línea de presión, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, aquí estos dos dientes están empezando a hacer contacto, ¿verdad? Y empiezan a hacer sobre este punto de la línea de presión. Y conforme ellos van rotando, ese punto de contacto se va a ir deslizando hacia abajo, ¿verdad? Aquí vean que ya va medio camino. Hasta que dejan de hacer contacto en algún lugar por aquí, en un punto de la línea de presión. Entonces, eso es importante porque eso nos permite, digamos, mantener ese concepto presente, nos permite luego encontrar lo que llamamos razón de contacto, que es en promedio cuántos pares de dientes están haciendo contacto. Y usualmente queremos que el promedio sea mayor a 1, ¿verdad? Porque eso nos va a asegurar que de al menos siempre un par de dientes estén en contacto. Profe, Sí. una pregunta, ¿ahí es por cosa del dibujo o en los dientes de la cremallera va como recto? Bueno, sí, es Claro. sí, cuando el radio es infinito, el perfil de involuta tiende a una recta. Ah, ok, gracias. Ok. Y podríamos también tener un engrane interno, ¿verdad? En este caso, los círculos de raíz y de cabeza se invierten de posición, por decirlo así. Si lo vemos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Perdón, quiere decir que el círculo de cabeza, en este caso, va a ser menor, va a tener un radio menor que el círculo de raíz, ¿verdad? Porque recuerden que al fin de cuentas, cuando hablamos de raíz y cabeza, estamos hablando sobre la cabeza del material, es decir, la protuberancia, ¿verdad? La geometría saliente del material. Y entonces, al fin de cuentas, lo que yo quiero es que cuando este diente entra aquí, que deje un espacio, ¿verdad? Entonces, normalmente la raíz es más grande que la cabeza. Entonces, por eso yo hago el círculo de raíz invertido y el de cabeza invertido hacia el otro lado. ¿Para qué?
la cabeza de este material sea más pequeña que la raíz de donde va a entrar, ¿verdad? Para que deje un espacio. Bueno, en términos simples, para no complicarlo, se invierten de posición. En este caso, el dedendum va a tener un radio más pequeño, pero un radio más grande que el del de adendum. ¿Ok? Ok, entonces, como les mencioné anteriormente, cuando el círculo de raíz queda por debajo del círculo de paso, queda una porción del diente que no es un perfil de involuta. Entonces, eso ocasiona un fenómeno que se llama interferencia y eventualmente socavación. Eso quiere decir que cuando los dientes empiezan a hacer contacto en una parte del diente que no es involuta. Entonces, cuando eso sucede, en realidad lo que va a pasar es que la punta de este diente de acá, ¿verdad? Va a empezar a intentar penetrar ese otro diente. Incluso si el problema es muy grave, podría generar entrabamiento. Entonces genera lo que llamamos socavación, que es que la raíz del diente se gasta. Entonces, lo que podemos hacer para resolver esto es, ya sea por el medio del proceso de manufactura, generar una superficie ya presocavada, por decirlo así, pero eso va a debilitar el diente, ¿verdad? Porque de todos modos la concentración de esfuerzos va a ocurrir en la raíz y encima la estamos haciendo más débil. Entonces es algo que se puede hacer, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la otra opción es alejar los dientes uno del otro. Ahora, eso tiene el efecto de cambiar el ángulo de presión, pero la razón de cambia el ángulo de presión, pero el ángulo de la línea de presión igual se va a mantener constante, ¿verdad? Una vez que cambia, se va a mantener en ese valor. Y la razón de rotación entre un engrane y el otro se va a mantener constante. Entonces, variar la distancia entre centros es totalmente permisible y es una de las grandes ventajas del perfil de involuta, ¿verdad? Que si tenemos errores ligeros en el posicionamiento de los ejes, no va a ocasionar mayor problema. Entonces, para analizar el contacto entre los dientes, vamos a definir algunos términos, ¿verdad? Bueno, en realidad son términos que ya definimos. Uno es la línea de presión, ¿verdad? Que es la línea por la que va a ir moviéndose el punto de contacto. Y el ángulo de presión. Ahora, ¿dónde inicia el contacto? El contacto va a iniciar donde el círculo de la cabeza de este engrane hace intersección con la línea de presión. Entonces, buscamos ese punto y queda como por aquí. Siempre va a ser así, donde el círculo de cabeza o de adendum hace intersección con la línea de presión, es donde inicia o donde finaliza el contacto, ¿verdad? Entonces, en este caso, este engrane de aquí abajo, este piñón más bien, está rotando en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí los dientes vienen entrando, ¿verdad? Uno viene de acá arriba, otro viene de acá abajo. Y en el momento en que, asumiendo que ya los engranes están acoplados, ¿verdad? En el momento en que los dientes empiezan a hacer contacto es donde la cabeza de este toca el ángulo de presión. Aquí estamos hablando de engranes con el mismo paso diametral, ¿verdad? Entonces, necesariamente va a caber exactamente un diente dentro de un espacio, no va a haber ninguna ambigüedad al respecto. Ese punto de contacto se va a ir moviendo a través de esta línea de presión y con respecto a las superficies, sobre esta superficie de acá, el punto va a ir moviéndose hacia afuera del piñón y se va a ir moviendo hacia adentro del engrane. Va a pasar por el punto de paso y el contacto final va a ocurrir donde la cabeza del piñón interseca la línea de presión. ¿Ok? En general, este contacto es tanto rotación como deslizamiento, excepto en el punto de paso. Aquí sí es una rotación pura. Entonces, ahora sí vamos a definir algunos términos al respecto. El primero es el arco de acción, que es el arco circular del círculo de paso, es decir, de este círculo,
recorrido por el perfil del diente durante toda la trayectoria de contacto, ¿verdad? Entonces vemos que el contacto inicia acá y termina acá. Entonces nos fijamos qué ángulo se recorrió, ¿verdad? Entonces el arco de acción es la longitud del arco sobre el círculo de paso durante el periodo en que hay contacto entre los dientes. Entonces ese arco que está definido sobre este círculo se puede dividir en dos partes. Una es antes de pasar por el punto de paso y otra es después de pasar por el punto de paso. Toda esta información es, la idea es que ustedes traten de entenderlo, ¿verdad? Ya para efectos de problemas, porque eso yo sé que es mucho el interés. En realidad nos vamos a limitar a calcular algunos parámetros y así, ¿verdad? Ya cuando vean dinámica de máquinas sí va a ser más importante pues entrar el cálculo de fuerzas, tomar en cuenta ángulos y cuestiones de trabajo y así, ¿verdad? Ahorita lo importante es pues que por lo menos vayamos asimilando esto. Entonces, todo esto va a quedar subido y también está en los libros, ¿verdad? Por si ocupan repasarlo, igual después me pueden preguntar. Pero digamos, yo no voy a poner en un examen una tarea, calcule la longitud del arco de aproximación, ¿verdad? No nos va a interesar eso. Además les voy a dar una fórmula para lo que importa, que es la razón de contacto. Que nada más nos tenemos que asegurar que es mayor que 1, pero quiero enseñarles por lo menos de dónde sale todo esto. Ok, entonces, cuando en la fase del contacto que ocurre antes de pasar por el punto de paso, se recorre un arco sobre el círculo de paso que le llamamos arco de aproximación y el resto de la fase de contacto, es decir, desde que pasamos por el círculo de paso hasta que perdemos contacto, el arco que recorremos sobre el diámetro de paso le vamos a llamar arco de retroceso. Y entonces vamos a ver cómo calcular esa razón de contacto. Ok, bueno, aquí están esas definiciones. Y como les decía, ocurre interferencia cuando hay contacto entre perfiles no conjugados. Es decir, cuando tenemos contacto con una parte de un perfil de involuta con una parte que no es involuta, ahí es donde tenemos interferencia. Ok, entonces esto se observa un poquito más claramente aquí. Habíamos hablado, ¿verdad? El contacto inicia donde el círculo de adendum, ¿verdad? Asumiendo que este va girando en el sentido de las manecillas del reloj, contacto inicia donde el círculo de adendum interseca la línea de presión. Eso es el punto A. Sin embargo, bueno, vemos que el punto A está justo sobre el círculo base, ¿verdad? Entonces, cuando el diente pasa por acá, el perfil de diente que va a haber aquí es una involuta, ¿verdad? Porque va a estar para afuera del círculo base. Ahora, vamos rotando y vamos rotando hasta que perdemos contacto, donde el adendum de este, vamos a ver un momento. Okay, bueno, perdón, es que aquí la figura creo que no tiene suficiente resolución. Bueno, seguimos vamos recorriendo el contacto, ¿verdad? Hasta que el círculo de adendum de este engrane interseca la línea de presión que está en este punto aquí. Ahora, aquí el detalle, y es por lo que acabo de cometer un pequeño error, es que en realidad aquí no se nota muy bien que este punto en realidad ya está por debajo perdón, este está por encima del círculo base, ¿verdad? Pero este punto D es el punto de tangencia entre la línea de presión y los círculos de paso. ¿Okay? Entonces, en general, yo lo que ando buscando es que los puntos de contacto siempre estén sobre la porción de la línea entre estas tangentes, porque a partir de esas tangentes es de donde se genera el perfil de involuta. Entonces, aquí el contacto en realidad está iniciando antes de este punto de tangencia. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que esta punta más bien va a tocar el diente A
por debajo del círculo base. Y al tocarlo por debajo del círculo base, vamos a generar la interferencia. Voy a tratar de preparar unos ejemplos en AutoCAD para la próxima, para tal vez verlo un poquito más, más ilustrativamente. Esto no lo pensé. Ok, entonces, esa interferencia es lo que les decía, que tiende a desgastar esta parte del diente. Entonces, como les decía, una opción es utilizar, alejar los engranes uno del otro, modificar esta geometría, o incluso aumentando el ángulo de presión, tenemos el efecto de reducir los círculos base. Porque recuerden, cuando definimos los diámetros de paso, esos diámetros son estos círculos que vienen aquí con una línea punteada, ¿verdad? Ellos van a ser tangentes, no importa qué, ¿verdad? No importa la distancia entre centros, no importa los diámetros de los círculos, siempre van a ser tangentes. Pero si yo cambio el ángulo de presión, entonces esta línea se va a volver más vertical. Y al volverse más vertical, estos puntos de tangencia se van a trasladar hacia adentro. Entonces van a ser el círculo base más pequeño. Entonces esa es otra manera de eliminar esa interferencia. Vamos a ver. Ok, pero bueno, en realidad eso ya lo habíamos hablado un poco. Lo que nos interesa ahorita es definir la razón de contacto, porque lo que queremos saber es cuántos dientes en promedio están haciendo contacto. Y siempre queremos que haya por lo menos uno, ¿verdad? Porque si no, en algún momento los dientes van a girar, bueno, los engranes, el piñón y el engrane van a girar libremente uno del otro, y eso nos daría un problema, ¿verdad? Se rompería la relación de velocidades angulares, y con toda la cantidad de procesos dinámicos que eso podría desencadenar. Entonces, por fin definimos la razón de contacto. Entonces, lo que les hablaba anteriormente del arco de aproximación, ¿verdad? Es entre el punto en que iniciamos contacto hasta llegar al punto de paso. Sin embargo, medir esta distancia es ligeramente inconveniente, porque no es tan fácil relacionarla con las otras propiedades del... Pues sí se puede, pero no es tan fácil relacionarla con las otras propiedades geométricas de los engranes. Entonces, esta es nuestra línea de presión. Recordemos que nuestro punto de contacto va viajando a través de esta línea de presión. Entonces hay una relación de 1 a 1 entre estos arcos y la trayectoria sobre la línea de presión antes y después del punto de paso, ¿verdad? Que es el punto de tangencia entre los círculos de paso. Entonces, cuando el arco de, vamos a ver, sí, cuando el arco de aproximación y el arco de retroceso son iguales, se va a cumplir la condición de que este espacio está ocupado enteramente por un diente. Eso, bueno, la demostración se las quedó bien, pero básicamente lo que andamos buscando es que estos dos arcos sean iguales. Entonces, la razón de contacto la vamos a definir como el cociente entre la suma de ok, perdón, el contacto total lo vamos a calcular como la suma entre la distancia de aproximación y la distancia de retroceso. Y ¿cómo queremos que esta distancia sea en total, sea el doble de la distancia entre dientes? Entonces queremos que esta distancia dividido entre el paso circular, recuerden que el paso circular es
la distancia sobre el círculo de base entre superficies paralelas, ¿verdad? Lo que queremos, se puede demostrar geométricamente que si esta distancia es igual a este arco de aquí, entonces hay un diente en contacto todo el tiempo. Okay. Entonces, básicamente lo que queremos es que este QT sea igual a este paso circular. Entonces, hay todo un análisis geométrico que básicamente nos va a llevar, digamos, no voy a entrar mucho en detalle, nos va a llevar a estas relaciones, que la razón de contacto va a estar dada por UA más UR. UA va a estar dado por esta expresión donde R3 y R2 son los radios de paso, A es el tamaño del adendum y RB son los radios base. Y en general vamos a querer que eso es cierto siempre y cuando se cumpla que UA sea menor que el radio de paso por el seno del ángulo de presión. Entonces, si cumplimos con estas relaciones, que esta sea mayor que 1, tenemos un conjunto de engranes que siempre están en contacto y que no van a girar libremente uno del otro. Entonces, ¿qué datos necesitamos para calcular esto? Necesitamos básicamente los diámetros de paso, el tamaño del adendum y los radios base y el ángulo de presión. Okay. Este debería ser phi, por cierto. Déjenme hacer esa corrección. Bueno, déjenme ver si tengo... Sí. Okay. Déjenme hacer un momento esa corrección. Esto debería ser phi. Ok. Si quisiéramos, ¿verdad?, invertir el proceso de diseño, entonces yo podría calcular un tamaño de adendum para cada uno de los dientes que me da la razón de contacto posible más grande. Ahora, sin embargo, esto no es muy importante porque vamos a limitarnos a engranes estándar, ¿verdad? Pero entonces, un valor que yo podría pedir, yo les doy los diámetros de paso, les doy el ángulo de presión, y entonces ustedes tienen que verificar la razón de contacto, que sea mayor a 1. Ok. Luego, el otro tema del que les hablaba es de la variación de distancia entre centros y el efecto que eso puede tener. Entonces, como les decía anteriormente, los círculos de paso deben ser tangentes uno con el otro, ¿verdad? Siempre, eso se va a cumplir, no importa las otras características de los engranes, los círculos de paso son tangentes. Entonces, si yo por alguna razón muevo el centro de uno de los engranes o los coloqué, bueno, obviamente nunca van a estar colocados exactamente donde debería ser, ¿verdad? Porque eso es imposible en la vida real. Entonces, si los alejo un poco, esta línea de presión, ¿verdad? Que la línea de presión, recordemos que va a ser tangente a los círculos base. Esta línea de presión va a cambiar, porque al yo alejar las superficies una de otra, el ángulo de contacto entre las superficies va a aumentar. Entonces, al aumentar el ángulo de presión, voy a hacer los círculos base más pequeños. Sin embargo, la línea de presión, aunque cambia, una vez que los ejes están fijos, ella va a permanecer constante y la relación entre las rotaciones de los engranes también o sea, esa sí no va a cambiar en lo más mínimo. Ahora, lo que sí puede pasar y que podría ser necesario verificar es la razón de contacto, ¿verdad? Porque al yo alejar los engranes, se va a generar una pequeña holgura aquí
Entonces podría ocurrir que haya momentos en donde no tenga ningún engrane en contacto. Entonces habría que hacer el cálculo a través de la línea de presión, perdón, de la razón de contacto y verificar eso. Okay, entonces, esto también, esta ligera holgura que se genera aquí, permite también que yo puedo intercambiar los engranes por otros con una cantidad ligeramente diferente de dientes que igual se van a poder acoplar entre sí, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente de lo que he venido diciendo de por qué se usa el perfil de involuta y no otros, ¿verdad? Y bueno, aumentando la distancia entre centros también es un mecanismo para reducir la interferencia, ¿verdad? Y la posible socavación que pueda ocurrir en los dientes de los engranes. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Ok, bueno. Bueno, y finalmente, yo puedo calcular el ancho del diente a cualquier altura, básicamente. Entonces, hay un análisis ahí también geométrico que se puede hacer, pero básicamente se resume en esto, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero saber cuál es el espesor del diente a un radio R arbitrario. Entonces, yo puedo calcular ese espesor por medio de esta ecuación, donde utilizamos la función involuta, que está definida de esta manera. Es decir, la involuta de un ángulo es la tangente del ángulo menos el ángulo en sí. Aquí sustituimos el radio. Este es el espesor a lo largo del diámetro de paso, que va a estar dado por la mitad del paso circular. Y este sería simplemente el radio de paso, que es la mitad del diámetro de paso, que es una especificación del engrane. Y simplemente así tendríamos el radio de, perdón, el espesor a cualquier distancia. Ah, no, y el ángulo, perdón, este ángulo está dado por esta razón. Entonces, la relación entre el radio base y cualquier radio arbitrario está dado por el coseno de este ángulo. Entonces, yo simplemente sustituyo aquí, ¿verdad? Encuentro el ángulo y sustituyo valores y puedo encontrar el espesor del diente en cualquier punto. Y ese se trabaja en radianes, ¿verdad? Sí, en radianes. Entonces, bueno, ahorita vamos a dar un ejemplo en MATLAB que es más digamos, haciendo como un paréntesis en cuanto a los temas del curso. Vamos a ver un ejemplo en MATLAB que les podría ser útil para el proyecto. La próxima clase vamos a ver otros tipos de engranes, engranes helicoidales y otros tipos de arreglos, engranes cónicos. Y espero también ver el tema de trenes de engranes, que es ya la parte más de cinemática propiamente. Espero poder terminar con eso el jueves, ¿verdad? Y tal vez dejar lo que queda, que sería como una semana más, yo creo, para hacer ejemplos y ver otras cosas importantes respecto a construcción de prototipos y tal vez ver un poquito más de técnicas para hacer simulación. Entonces, de momento, ahorita, ¿sí? Una pregunta, vamos a ver cómo dibujar los engranes, porque cómo sale el perfil de involuta, digamos, como si uno quisiera dibujar el engrane en CAD o así. Sí, eso lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer la próxima clase si quieren. No tengo preparado el ejemplo, entonces podríamos hacerlo ahorita, pero tendría que improvisar un poco y prefiero prepararlo bien para no hacer enredos. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo de simulación, pero sí, la próxima clase, entonces podemos hacer tanto el ejemplo de la leva como el de generar el perfil de involuta. Ahora, esto no me parece como tan importante generarlo así, digamos, manualmente, entre comillas, ¿verdad?
porque en realidad ya en SolidWorks o en Inventor uno puede especificar lo que quiere y él genera el perfil automáticamente. Pero sí es bueno que lo sepan construir porque, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez en algún momento van a querer hacer un perfil a la medida y pues por lo menos para que les quede que alguna vez lo supieron hacer. Entonces vamos a pasar a un momento a MATLAB y me dan un segundo para cargar el ejemplo. Ok, ahí se ve MATLAB ya, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, lo que hice, el ejemplo que les monté aquí es en realidad el segundo, el problema 2 o 3 del examen, ya no recuerdo bien si era el 2 o el 3. Deme un segundo nada más para... Es el problema 3 del examen, por si no lo recuerdan. Lo voy a mostrar brevemente. Ok, era este mecanismo, ¿verdad? O sea, es un ejemplo muy simple, nada más para mostrar el concepto de cómo montar la simulación de MATLAB. Y para efectos de montarlo en MATLAB, a este le llamé eslabón 1, a este le llamé eslabón 2 y a este le llamé eslabón 3. Y al eslabón fijo, que va en mi caso, ¿verdad? Eso es arbitrario, ustedes lo podrían definir diferente, pero yo lo definí de O1 a O2 y le llamé L0. Entonces, yo definí los siguientes vectores. Un momento. Que yo definí básicamente este es ok. Sería a este le llamé R1, a este le llamé R2, digamos, hasta un punto aquí, ve, ¿verdad? Que está de manera que este vector de acá sea perpendicular. Entonces este es R2. A este le llamé R3. Simplemente me pareció conveniente definirlo positivo en esta dirección. O más bien, no positivo en esta dirección, como lo definía así porque pues más fácil definir un ángulo a partir de este eje positivo que tenerlo viendo hacia acá abajo, entonces tendría que definir el ángulo y pues se define igual, pero la posición, digamos, la configuración en la que está mostrado no es como la más amigable, ¿verdad? Tendría que dibujar un ángulo aquí, entonces no quería hacer eso. Entonces yo lo definí así. Y luego definí el eslabón fijo así y le llamé R0 y después dije R sub I es igual a L sub I por E a la I, pero esta I es la variable compleja, ¿verdad? Cita sub I. De hecho, voy a llamarle J como hacen los ingenieros eléctricos para que no se confundan. Ok, entonces yo definí estos cuatro
vectores, y entonces simplemente monté la ecuación vectorial, ¿verdad? Que es simplemente que, en este caso sería R1 más R2 es igual a R0 más R3, ¿verdad? Y bueno, yo lo puedo representar en forma de, ya digamos con las variables e a la j cita 1 más L2 e a la j cita 2 igual L0 e a la j cita 0 más L3 e a la j cita 3. Entonces, en el examen yo preguntaba cuáles varían con el tiempo. Y lo preguntaba porque yo quería usar en MATLAB las capacidades de manipulación simbólica para calcular las derivadas y no hacerlo a mano, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles varían en el tiempo aquí? O más bien, ¿cuáles no varían en el tiempo? No, mejor, ¿cuáles varían en el tiempo? Entonces, esta varía en el tiempo, esto varía en el tiempo, esto también varía en el tiempo, este no varía en el tiempo y esto varía en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ya que yo tengo el problema planteado, el resto lo puedo hacer en MATLAB. Entonces, voy a volverme a MATLAB. Y voy a borrar esos apuntes. Ok, entonces, al final yo lo hice con hice dos archivos en realidad. Uno en donde encuentro las expresiones que ando buscando, ¿verdad? Las expresiones de las derivadas. Y otro en donde propiamente simulo el mecanismo. Lo hice así eh, porque a la hora de simular el mecanismo, encuentro, utilizando las expresiones simbólicas, tengo que sustituir valores numéricos en esas expresiones simbólicas. Entonces, cuando yo trabajo aquí con estas expresiones simbólicas, digamos, con esos R0, L0, Q sub 0, ¿verdad? Que es, Q es zeta en este caso. Cuando calculo las derivadas, me quedan expresiones con segundas derivadas. Entonces, a la hora de hacer las sustituciones, las herramientas simbólicas ahí como que, si no se confunde MATLAB, se confunde uno. Entonces me pareció como más fácil hacer, por un lado, el proceso de generar las ecuaciones y por el otro, de montar ya la solución numérica. Entonces, en este primer archivo, yo lo que hago es montar las ecuaciones. Entonces, yo defino mis variables simbólicas. Entonces, definí R0 hasta R3, ¿verdad? Que son los vectores. Luego, variables simbólicas para los ángulos y vean que las que yo sé que varían con el tiempo, las definí como funciones del tiempo de una vez, ¿verdad? Entonces yo sé que los ángulos de los eslabones 1, 2 y 3, déjenme ver si puedo tener el archivo aquí de una vez. Nada más para tenerlo ahí por referencia. Ok, entonces, creo que esto. Bueno, si recordamos, ¿verdad? Todos los ángulos van a variar con el tiempo, excepto el del eslabón fijo, y L1, L3 y L0 son constantes. L2 lo definí como variable del tiempo porque esta distancia entre A y este punto ficticio de contacto que yo definí aquí va a variar en el tiempo conforme esta barra va a deslizar, ¿verdad? Hacia afuera o hacia adentro de este canal, ¿correcto? Entonces, por eso yo definí estas como funciones del tiempo. Entonces, el ejercicio del examen era simplemente definir esto, básicamente, ¿verdad? Entonces, yo vengo y ya tengo definidas mis variables simbólicas. Además, vamos a ir ejecutándolo. Y bueno, la pereza con el MATLAB en línea es que es un poco lento, ¿verdad? Bueno, ahí
irá apareciendo. Bueno, ya, sí, ya definimos las variables simbólicas. Y luego defino mis vectores, ¿verdad? Entonces, R1 es igual L1 por E a la I por Q1, donde Q1 es cita 1, ¿verdad? En el problema original. Entonces, vean que yo ejecuto esta instrucción y él ya define mi expresión simbólica y ya yo la puedo usar en lo que sea. Hago lo mismo para todas y despejando mi ecuación vectorial para R0, porque el eslabón fijo es el que no tenía en ese momento, ¿verdad? Para la información. Puede ser que, perdón, de la información que me daban, no me daban en detalle explícitamente el eslabón fijo. Puede ser que el problema que ustedes vayan a analizar ya tenga el eslabón fijo explícitamente, entonces este paso no habría que hacerlo, ¿verdad? Entonces, como el problema no me proporciona ni la magnitud ni dirección de R0, entonces yo lo calculo. Entonces decimos R0 es R1 más R2 menos R3. Y entonces él me encuentra, pues ya simplemente calculo la expresión. Y eventualmente yo puedo definir parámetros numéricos, sustituirlos aquí y que él me calcule pues magnitud y dirección de este vector, que eso lo vamos a hacer ahorita en la exploración del mecanismo. Pero la parte realmente interesante de esto es calcular las derivadas. Entonces, yo defino mi ecuación de posición, que era R1 más R2 igual R0 más R3, pero lo paso todo a un solo lado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es despejando. Entonces, esto es básicamente, siento que me estoy brincando muchos pasos, pero para que quede claro. Eh, para que quede claro es sumatoria de R sub I igual a 0. Entonces, esto es mi ecuación de posición. Entonces, eso es lo que estoy calculando aquí. Entonces, para resolver velocidades y aceleraciones, yo lo único que tengo que hacer es derivar esto con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, yo vengo y calculo mi ecuación de velocidad como la primera derivada de mi ecuación de posición. Aquí, bueno, yo estoy como traveseando mucho, entonces en realidad yo puedo haber puesto aquí ecuación de posición o simplemente esto. Yo sé que R0 va a ser constante, entonces aquí no lo incluí y eso solo me simplifica la expresión y me elimina derivadas ahí que tal vez no deberían aparecer. Entonces, si calculamos esto, que entonces vean que ya me calcula la derivada de la ecuación de posición. Entonces, R2, se me hace que, bueno, aquí no sé qué está pasando. Esto lo estuve manipulando mucho, entonces puede ser que haya... Ok, ahora sí. Ok, sí, mejor le ponen, no asuman que él sabe respecto a quién estamos derivando, entonces le ponen derivadas de la ecuación de velocidad con respecto al tiempo. Entonces él me calcula ya no solo la derivada de la ecuación de velocidad. Y entonces aquí es la parte donde yo lo hice, digamos, para simplificarme un poco la vida. Después, en lugar de tener estas derivadas aquí, yo las sustituí por omegas, ¿verdad? De manera que cuando hago la segunda derivada de esto, solo me aparecen primeras derivadas. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que la derivada de zeta 1 me la cambio por omega 1 o W1, le estoy llamando, ¿verdad? La derivada de zeta 2 me la cambio por omega 2 de t. La derivada de zeta 3 también por omega 2 de 3, porque recuerden que en este problema omega 2 y omega 3 son iguales, ¿verdad? Y finalmente que la derivada de L2, que debería aparecer aquí, no sé por qué no me está apareciendo. Bueno, la derivada de L2, que sea la velocidad relativa de V respecto a... Déjenme ver que aquí pasa algo extraño. No sé qué está pasando.
Ok, ahora sí me aparece todo. Este paso tal vez lo podemos dejar para, lo obviamos, lo dejamos por ahí y lo calculamos después, porque si no interfiere con las ecuaciones de velocidad. Esto yo se los voy a subir así, en la versión que funciona ahí. Ok, entonces calculo la derivada de velocidad. Vean que aquí aparece la derivada de L2 con respecto a t, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo aquí que a esa expresión de velocidad que encontré, que le cambie esa primera derivada de L2, que la cambie por la velocidad relativa de v respecto a. Entonces, hacemos eso. Y, bueno, me faltó definir estas funciones. Vean que omega 1 no la estoy definiendo como función del tiempo, ¿verdad? Porque es un dato de entrada que el problema nos decía que era 5 radianes por segundo. Omega 3 sí va a variar con el tiempo, realmente no sabemos cuánto es. Y bueno, lo que hago es simplemente quitar esas primeras derivadas y que me queden términos de estas variables. ¿Y por qué hago eso? Porque después, cuando yo use esta expresión en la solución numérica, yo quiero reemplazar este omega 1 por un número y quiero que que me resuelva para omega 2 en múltiples posiciones, ¿verdad? Si yo le pido que me resuelva para una función, en realidad lo que estoy es planteando un problema de ecuaciones diferenciales. Y yo no quiero eso, yo quiero una solución numérica, ¿verdad? Entonces, yo sé que en un principio parecía que no sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad el objetivo es ese. Y yo no quiero que me aparezcan aquí derivadas, porque como voy a usar una solución numérica, yo quiero resolver para valores de W2, no para una función. ¿Ok? Y luego hago lo mismo, ¿verdad? Quiero quitar de mi ecuación de aceleraciones, no quiero que haya derivadas. Entonces, yo defino las derivadas de omega como alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la derivada de la velocidad relativa como aceleración relativa. Y hago básicamente lo mismo que hice con la ecuación de aceleración. Sí, con lo mismo que hice con la velocidad. Entonces ven que aquí aparece la derivada de la velocidad relativa, la derivada de la velocidad angular, aparece la derivada de L2, por ahí quizás aparecen otras. Bueno, aparece la derivada de la velocidad relativa. Yo no quiero esas derivadas ahí, sino que yo quiero cambiar todos esos valores por funciones en sí, ¿verdad? Entonces, quiero la expresión en funciones, en funciones del tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero simplemente poder quitar esa función del tiempo y resolver numéricamente. Entonces, ya cuando yo planteo numéricamente la solución de la ecuación de aceleración, yo puedo quitar esta función del tiempo y pedirle que resuelva para alfa 2, por ejemplo. Ya, digamos, si tengo derivadas, trato de sustituir la derivada por otro número y luego encontrar una solución numérica para eso en sí. Se hacen como muchas capas de sustituciones. Entonces, a mí por lo menos se me hizo un poco complicado mantener el orden del código, ¿verdad? Entonces, yo por eso lo hice así. Entonces, yo lo que hice fue, tomé esta expresión de aceleración, la copié y la agregué aquí en un comentario, ¿verdad? En el caso de ustedes, digamos, en el reporte tendrían que venir esas ecuaciones. Toquecito para borrar todo. Ok. Pero simplemente aquí lo que estoy es ahorrándome el tiempo de calcular derivadas y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo mi ecuación de aceleraciones y esta es la misma ecuación de aceleraciones, pero le quité la dependencia del tiempo, ¿verdad? Entonces ya yo me voy con esta ecuación, me voy con esta otra y con mi ecuación de posición, que es esta misma, pero si observan aquí le quité la dependencia del tiempo, ¿verdad? Y me voy a montar ya una simulación propiamente numérica. Entonces, paso número 1, encontrar la ecuación de posición, ecuación de velocidades y ecuación de aceleraciones, ¿verdad?
Normalmente eso como lo haríamos, lo plantearemos a mano y empezaremos a calcular derivada tras derivada, ¿verdad? O empezaríamos a calcular relaciones ahí de un punto a otro por medio de velocidades relativas y todo el asunto y aceleraciones normales y tangenciales. Para el proyecto lo que quiero que hagan es simplemente esto, ¿verdad? Entonces, a menos de que el proyecto de ustedes en particular tenga otro tipo de configuración más compleja, que tengan varios lazos o alguna cosa por el estilo, igual se puede apoyar en esto, pero habría que hacer otros pasos, pero simplemente es encontrar estas relaciones. Y nos vamos a montar ya la simulación del mecanismo. Entonces, aquí yo vengo y expreso el lazo de posición, velocidad y aceleración basado en estas expresiones que encontré por medio del otro archivo, ¿verdad? Vean que para poderlas definir, yo definí igual variables simbólicas, pero ya ahora ninguna la definí como función del tiempo, nada más como variables simbólicas. Entonces aquí tengo los ángulos, tengo la longitud de los eslabones, las velocidades angulares, velocidad relativa del punto B entre los dos eslabones esos, ¿verdad? Entre la barra y el triángulo, aceleración relativa, aceleraciones angulares, y a todos les puse que fueran variables reales. Y luego, también yo lo hice con el objetivo de respetar estas variables simbólicas y no escribirles encima y después redefinirlas, porque eso me dio algunos problemas a la hora de reutilizar las ecuaciones. Pero digamos, si yo resuelvo el mecanismo para una posición X y una velocidad angular, resuelvo el mecanismo y encuentro los valores de todas estas variables, pero después quiero volver a resolver las ecuaciones, tengo que eliminar los valores que he almacenado aquí. Entonces, para evitarme eso, yo definí versiones numéricas de estas variables. Entonces, a esas les llamé los mismos nombres, L1, L2, etcétera, pero con un guión abajo y seguido de las letras NUM de número, ¿verdad? O numerales. Ok, entonces aquí estoy diciendo que la longitud del eslabón 1 es 4, la del eslabón 3 es 10. La solución de L0 y cita 0 en realidad hasta las pasé a este lado de la simulación, ¿verdad? No al lado donde estaba derivando las ecuaciones. Aquí ha definido también un vector de dimensiones que contiene L1, L2 y L3. Un vector de ángulos de la configuración inicial, ¿verdad? Eso era para el problema específico del examen. Ya tenemos cita 2 y cita 3. Eso está mal. Yo creo que eso sería cita 1 y cita 2. Sí, cita 1, ¿verdad? Que el problema nos decía que era 3 pi medios y cita 2 era menos tangente inversa de 5 entre 12. Cita 3 es este más pi medios. Y en realidad todo esto lo hice para poder resolver para L0 y Q0. Que entonces, aquí definí otras variables intermedias que les puse de subíndice S. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esta solución, él me va a guardar aquí valores, números simbólicos, que no son números exactamente, sino que son números simbólicos. ¿Ok? Entonces, yo definí otra variable que le puse, guión abajo S de simbólico, pero esto en realidad se refiere a números simbólicos, ¿verdad? Y después las convierto a valores numéricos. Entonces, vamos a ir ejecutando esto para ir viendo. Que aquí simplemente estoy definiendo mis relaciones. Aquí estoy grabando estos datos de entrada. Y aquí estoy encontrando la longitud y el ángulo del eslabón 0. Entonces, vamos a ejecutar esto. Este código en realidad lo pueden simplemente correr aquí, ¿verdad? Pero la idea es ir viendo qué es lo que hace. Y calculo L0 y Q0. Bueno, podemos verificar y nos dice que L0 es 19.97. Eso fue lo que les debía haber dado en el examen, ¿verdad? Si lo calcularon. Y Q0 menos 1.15. O bueno, a la hora de dibujarlo les debe haber salido. Esto es radianes. Ok, aquí estoy definiendo un movimiento de entrada. Entonces, de entrada, ¿qué tenemos? Una velocidad angular
que era 5 radianes por segundo en el eslabón 1 y una aceleración angular que era 0 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Es decir, que el eslabón 1 gira a velocidad constante. Aquí lo que hago es preparar la figura donde voy a animar el mecanismo. En MATLAB en línea no se va a ver muy bien, no lo he corrido en una computadora propiamente, pero digamos, más adelante vamos a ver cómo ponerle restricción de tiempo para que sea lo más parecido a una simulación de tiempo real. Entonces ejecuto esto y él me va a generar una figura. Y aquí él crea un objeto que se llama línea animada, que lo que vamos a hacer es cada iteración, ¿verdad? Para cada posición vamos a ir resolviendo estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo esas ecuaciones y encontrando las posiciones de cada eslabón. Y entonces, para graficar cada eslabón, lo vamos a graficar como un conjunto de 2 puntos. Entonces, cada iteración vamos a borrar los puntos anteriores y escribir los puntos nuevos en esta línea. Entonces, esta línea básicamente ya está definida como objeto, pero sus parámetros se van a ir redefiniendo cada iteración. Ok. Luego, posición de entrada. Aquí depende, ¿verdad? Aquí yo estoy definiendo el ángulo inicial del eslabón 1. Entonces, en el examen el ángulo inicial era 3 pi medios, ¿verdad? Para este ejemplo, yo lo que quiero es en realidad simular el mecanismo a lo largo de una rotación completa del eslabón. Entonces yo dije, ok, quiero que el ángulo de entrada va a ser desde 0 hasta 2 pi y que me resuelva eso cada dq radianes, ¿verdad? Y este dq yo lo definí como 2 pi entre 100. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a resolver el mecanismo para 100 puntos entre 0 y 2 pi, básicamente, ¿verdad? Y este ciclo lo que va a hacer es pasar por cada uno de estos ángulos y resolver estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, vamos paso a paso. Entonces vamos a decir, ok, vamos a recorrer una iteración, ¿verdad? Después nada más lo corremos. Entonces, para la primera iteración, el ángulo de entrada es 0. Entonces, analizando un poco, ¿verdad? Sin ver las ecuaciones, ¿qué es lo que conocemos en realidad? Entonces, yo ya conozco el eslabón fijo, ¿verdad? Ya lo resolví de acuerdo a las dimensiones que nos daban el problema. Entonces, si yo conozco la posición del eslabón de entrada, lo que no conozco es la posición angular del eslabón 2, que era la barra R, y la posición angular del triángulo, ¿verdad? No las conozco. Ahora, la posición de ambas son iguales, ¿verdad? Bueno, no son iguales. La del triángulo era pi medios más la de la barra. Entonces, una depende de la otra. Entonces, solo necesito resolver para una de ellas. Entonces, lo que vamos a resolver es para el ángulo de la barra, ¿verdad? ¿Y qué es lo otro que desconozco? Es qué tanto se ha deslizado el triángulo, o más bien la barra y el triángulo uno respecto al otro. Eso es la distancia L2. Entonces, esas son las incógnitas de la ecuación de posición. Y las voy a grabar bueno, aquí tengo muchas variables intermedias, eso en realidad se puede limpiar un poco, pero este L2T y Q2T en realidad podría ser L2S y Q2S, que son números simbólicos de estas variables, ¿verdad? Lo hice así para no reescribir encima de esto, porque si no, entonces después tengo que borrar esto y redefinirlo, y cuando redefino esto, tengo que volver a redefinir esto y se hace un enredo, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue generar variables intermedias. El subíndice T se lo puede imaginar como que es el valor de esa variable en un instante T de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad es como equivalente al subíndice S para la manera en que lo implementé. Entonces, resuelvo para esta posición del eslabón 1, resuelvo para la distancia L2 y el ángulo Q2 y lo convierto a números. Entonces, vamos a definir esto. Y aquí voy a definirlo solo como 0, porque si lo defino como un vector, él va a intentar resolver esto para el vector y va a fallar, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que queremos es que, bueno, no, está bien, no, lo puedo definir para un vector, pero aquí voy a decir que k es igual a 1 para calcular el primer dato. Entonces, vean que aquí de entrada yo le estoy dando
el elemento K, ¿verdad? Del vector Q1, y K es dependiendo de por dónde vamos en el ciclo. Ok, entonces yo digo, ok, tomemos el lazo posición y para L0 sustituyamos el valor numérico de L0, para L1 sustituyamos el valor numérico de L1, para L3 el valor numérico de L3, para Q0 valor numérico de Q0, para Q1 el valor numérico de Q1, que va a ser dependiendo del instante de tiempo que estamos evaluando, ¿verdad? En este caso va a ser K es igual a 1, entonces vamos a usar Q1 igual a 0. Entonces sustituimos esto en el lazo de posición y una de las ecuaciones va a ser la parte real. Entonces esta es la primera ecuación, es la parte real igual a 0. Y la otra, la parte imaginaria, igual a 0. ¿Ok? Y entonces resolvemos. Y vamos a ver si resuelve. Aparentemente sí. Entonces nos dice, bueno, L2 es todo esto, ¿verdad? A nosotros en general no nos sirve una expresión así, ¿verdad? Porque lo que queremos es ver un número. Para Matlab es indiferente, realmente. Pero en todo caso, yo después quiero graficarlo, entonces yo quiero valores numéricos. Entonces, aquí los convierto a valores numéricos. Y Q3 es simplemente Q2 más pi medios. Okay, entonces ya eso me resuelve la posición. Entonces ya con eso ya tengo cómo representar el mecanismo en este instante de tiempo. Ya tengo la configuración del mecanismo. Incluso ya con eso podría animarlo, ¿verdad? Aunque la velocidad a la que se va a mover va a ser un poco incierta, pero ya con eso podría animarlo. Pero también queremos resolver para velocidades y aceleraciones. Entonces seguimos. Que para velocidades yo ya sé la velocidad angular 1, no conozco la velocidad angular 2, ni la 3, pero la 3 y la 2 son iguales. Y no conozco la velocidad a la que desliza la barra respecto al triángulo. Entonces, las incógnitas para las que voy a resolver son la velocidad angular 2 y la velocidad de deslizamiento relativa. Y hago lo mismo, ¿verdad? Resuelvo en números simbólicos, los convierto a numéricos y calculo omega 3 como igual a omega 2. Y calculamos. Y ahí nos dice que dio 23. Pero recuerden que aquí lo estoy haciendo para cita 1 igual 0, ¿verdad? Entonces no es el resultado del examen. Y pues hago lo mismo para las aceleraciones. Entonces yo conozco alfa 1. Bueno, vean, por cierto, que aquí estoy sustituyendo el Q2 que encontré de la solución pasada y el L2 que encontré de la solución de la posición, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en la velocidad resuelvo para velocidad relativa y para omega 2 y omega 3. Y esos valores los sustituyo en la de aceleración junto con todos los valores que ya conocía de antes. Entonces aquí estoy sustituyendo todas las longitudes de los eslabones, todos los ángulos, todas las velocidades angulares y la velocidad relativa que encontré en el paso anterior. Y noten algo importante, que no estoy sustituyendo alfa 1. ¿Pero por qué? Porque en realidad, cuando yo generé las ecuaciones aquí, ya yo había, en alguna parte lo hice, vamos a ver. Bueno, aquí se está, creo que cuando la pasé, tengan cuidado con eso, nada más, ¿verdad? Cuando la pasé, yo eliminé el término que tenía la derivada de, que tenía alfa 1 y sus derivadas, porque pues alfa 1 es 0, ¿verdad? Entonces, yo simplemente lo eliminé. Es posible que haya hecho una sustitución en alguna parte que ya borré. Este se los voy a revisar, pero este es simplemente llegar a las derivadas, ¿verdad? Eso no debería ser mayor problema. Entonces, bueno, la cosa es que en esta ecuación de lazo de aceleración no aparece alfa 1, porque ya yo sabía que era 0, entonces ya simplemente de un solo la quité y entonces me ahorré ese paso de sustituirla aquí. Entonces yo tengo que resolver para la aceleración relativa entre la barra y el triángulo y para alfa 2.
Entonces resuelvo. Y entonces ahí él me da los resultados de aceleraciones angulares y aceleración relativa. Y él va a hacer esto una y otra y otra y otra vez para cada una de las 100 posiciones. Y finalmente va a graficar. Entonces, ya digamos, esto lo vamos a hacer un montón de veces. Nos van a quedar unos vectores que van a tener, por un lado vamos a tener el vector de posición inicial, ¿verdad? De ángulo del eslabón 1, que va a ser nuestra variable independiente en realidad. Bueno, eso se podría convertir, por cierto, a una variable independiente de tiempo, que es otra opción. Vamos a tener un vector de L2, de zeta 2, un vector de velocidad relativa, un vector de velocidades angulares, que simplemente son los datos de esas variables en cada instante de tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder graficar cada una de estas contra el ángulo en el que está el eslabón, ¿verdad? Ese ángulo, si empezamos de un ángulo 0, ¿verdad? Se puede convertir a tiempo utilizando la velocidad angular, ¿verdad? El ángulo va a ser simplemente la integral de la velocidad angular, y como la velocidad angular es constante, entonces va a ser simplemente omega por t. ¿Verdad? Entonces podemos despejar t como zeta entre omega. Entonces es directo. Entonces, lo que sigue es animarlo, ¿verdad? Entonces yo voy a ir de nuevo por cada uno de los K, ¿verdad? Es decir, por cada dato que encontré en el ciclo anterior, y voy a definir cada eslabón como dos pares de coordenadas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el eslabón 1 va a estar entre el punto 0, 0 y recordemos que R1 es L por E a la I por zeta, ¿verdad? Entonces, si el vector R1 sale de 0, 0, su otra coordenada, su punto de acople A, ¿verdad? Con la otra barra va a estar en las coordenadas XY, donde X es la parte real de R1 y Y es la parte real imaginaria de R1. No sé si me explico. Cualquier cosa me interrumpe. Ok, entonces, básicamente lo que genero es un par de datos que se ven así. Okay, se ven así. Entonces, ya yo le puedo pasar estos datos a la línea que había definido aquí arriba. Le paso esos datos a esta línea para que la grafique. Entonces, eso lo hago aquí. Yo le digo que grafíqueme en la línea, en el objeto línea H1, la columna 1 del eslabón 1 contra la columna del eslabón 2. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, estos Y, esta columna de Y versus esta columna de X. Entonces, si hacemos esto, debería generar una línea. Ok, ya dibujó ahí el eslabón 1. Entonces, él va a ir pasando por cada uno de los datos que encontramos y va a ir borrando el dato anterior y dibujando el dato siguiente. Y eso lo vamos a hacer para todas las líneas. Aquí nada más brevemente, ¿verdad? El eslabón 2 va a empezar desde donde entra el R1, perdón, desde donde termina el R1, ¿verdad? Que es simplemente, sus coordenadas son la parte real del R1 y la parte imaginaria del R1. Ese es el punto inicial del eslabón 2. Y el punto final es este vector más R2. Y aquí yo hice un pequeño truco, porque R2 cambia, ¿verdad? La longitud de R2 va a cambiar, pero aquí yo, en lugar de ponerle L2, para representar que es una barra física que no cambia longitud, sino que hay un punto sobre ella del otro eslabón que desliza, ¿verdad? Yo no quiero que ese eslabón sea una barra que cambia longitud en sí, ¿verdad? Sino que hay algo que desliza sobre ella. Entonces, yo la definí como una barra de longitud 30, que es suficiente longitud para que el triángulo deslice adentro y afuera, perdón, deslice sobre ella sin salir, ¿verdad? Entonces, esto es un valor arbitrario, simplemente que es porque si no, lo que va a quedar es ese eslabón, esa barra R del problema, lo que va a pasar es cambiando de tamaño, y eso se ve muy raro.
no tiene sentido, ¿verdad? Lo que tiene sentido es que el punto de acople con el triángulo va a ir cambiando. Ok, y el eslabón 3 va a salir, digamos, partiendo del origen del eslabón 2, que si recordamos, no sé si ven ahí el problema. Sí. Bueno, si recordamos, ¿verdad? El punto final de este eslabón, asumiendo que estamos trabajando con una línea que viene aquí por el punto medio, va a estar en R0 más R3. Entonces, el punto inicial es el final de R0 y el punto, sí, punto inicial es final de R0. Punto final es R0 más R3. Entonces, aquí de coordenadas iniciales le pongo parte real de R0 y parte imaginaria de R0. Y punto final es parte real de R0 más R3 y parte imaginaria de R0 más R3. ¿Ok? Ahora hay otro detalle más y ya terminamos. Que, bueno, con la intención de hacer la simulación lo más parecida a algo en tiempo real, MATLAB tiene esta función que se llama, es un timer básicamente, ¿verdad? Entonces yo, cuando hago A igual tick, lo que él graba es el tiempo actual en la variable A. Y entonces se lo grabó ahí, eso, sinceramente, no sé, no recuerdo en qué unidades está. Ah, de hecho ese es el problema, sí. Tengo que revisar en qué unidades está. Es posible que esté en segundos. Vamos a ver otra vez. Bueno, eso va a tener que verificarlo luego. Bueno, eso es parte del problema, sí, se me olvidó revisar eso. Bueno, entonces, entonces él lo que hace es grabar el tiempo inicial en donde yo ejecuto eso. Entonces yo puedo después ejecutar este toque, que lo que va a encontrar es la diferencia de tiempo respecto al tick. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 30. Vamos a ver. Sí, está más o menos en segundos, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando con MATLAB en línea, entonces eso no es muy confiable. Y lo que yo voy a decir es que le voy a pedir a MATLAB que él esté recorriendo este ciclo una y otra vez y que eh, cada, eh, cada intervalo de tiempo, que en este caso va a estar dado por el delta zeta dividido por el omega, y nuestro delta zeta era 2pi entre 100, ¿verdad? Entonces 2pi entre 100 da 0.0126. Entonces, si el mecanismo se mueve a 5 radianes por segundo, entonces, por cada uno de los puntos que yo calculé, él debería pasar de un punto al siguiente cada punto 0.126 segundos. Entonces yo le digo, ok, si recorre este ciclo una y otra vez, revisa el tiempo, si ya pasaron punto 0.126 segundos, 126 segundos, grafique la nueva posición. Okay. Ahora, esto no va a funcionar, no funciona muy bien. De hecho, eh, vamos a quitarlo de momento para poderles demostrar el mecanismo funcionando. No funciona muy bien en línea porque no hay muy buena, pues la capacidad de procesamiento no es la mejor. Entonces le vamos a decir que lo haga indiferentemente eh, y vamos a correrlo y vamos a ver pues si funciona. Toma un tiempo generar la solución porque son 100 puntos de viaje lo que le estamos pidiendo. Las computadoras de ustedes, digamos, si tienen MATLAB instalado, no debería tomar tanto. Ahora, esto es una de muchas maneras de simular un mecanismo. Voy a tratar de las siguientes clases ver un poquito de otros métodos. No hay demasiado tiempo para ver tanto, ¿verdad? Esta es una simulación meramente cinemática. Entonces, Yo sí tenía una pregunta con esa simulación, profe. sí, Esto es como más analítico, ¿verdad? pues sí. Es que, digamos, para efectos del proyecto nosotros, al menos mi grupo estaba pensando resolverlo por métodos numéricos, porque creo que sí se facilita más que todo esto analítico. Bueno, sí, es otra manera. Sí, está bien, puede ser.
aquí la ventaja es que uno nada más escribe la ecuación de lazo, la deriva y después, digamos, se simplifica un poquito el desarrollar la ecuación, las ecuaciones de lazo, pero pues sí, también uno Pero, puede relacionarlos con simplemente relaciones cinemáticas de punto a punto y sí, trabajar pero con... para efectos del proyecto tenemos que desarrollar la ecuación de lazo sí o sí, entonces no es tampoco que nos va a llevar. Sí, correcto. O sea, la ecuación de lazo eh, la hay que desarrollarla de todos modos. Las derivadas las pueden encontrar usando esto. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Eh, pero sí, eso sí es un método muy analítico, es cierto, y es meramente cinemático. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos basando en relaciones geométricas. Ahora, una simulación propiamente física de un mecanismo se basa más en las ecuaciones dinámicas de fuerzas, ¿verdad? O de energía. Entonces, hay otras maneras, hay otro software eh, que vamos a ver un día de estos, en donde yo más bien lo que defino son masas, son inercias, defino relaciones cinemáticas de punto a punto, y el software ya en sí tiene, digamos, él utiliza esas relaciones que uno le da para generar ecuaciones de energía y ecuaciones de movimiento, que es como, digamos, la manera más tradicional de hacer esto. Eh, Esa es una manera y también tenemos, bueno, obviamente lo podemos hacer con ANSYS, con Inventor, con SolidWorks, y hay otro software más especializado, ya digamos de licencias más comerciales y más de industria eh, que no tenemos en la web. En realidad muy poca gente las tiene porque ya son cosas que utilizan ya empresas que realmente se dedican no sé, simular ya vehículos u otras cosas. Bueno, creo que okay, aquí viene la simulación. Bueno, ahí se traba un poco y es por el tema de que es por internet, ¿verdad? Que también se apoya en herramientas CAD, pero sí son más especializadas. Eh, entonces, sí, lo que les decía, esto es más que todo un análisis cinemático y en general es útil, tiene su utilidad, ¿verdad? Puede ser que haya resultados que hemos desarrollado no a partir de geometría, sino a partir de ecuaciones de energía, por ejemplo, y queremos tener una animación, pero no queremos gastar el tiempo montándola en CAD, entonces podemos montarla en AutoCAD y es perdón, en MATLAB, y es muy válido para efectos de presentaciones, digamos, en general es más fácil, la verdad, es más fácil trabajar aquí expresiones complejas, analíticas, simulaciones de ecuaciones diferenciales y traducir eso a una animación en MATLAB que ir y traducir eso a un software de CAD, ¿verdad? Entonces, depende mucho del contexto en que estén trabajando, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho si es un trabajo de investigación o si es un desarrollo comercial o algo así, ¿verdad? Entonces, hay muchas herramientas a disposición pues bueno, yo trataré como de que veamos por lo menos un vistazo a lo más importante. Bueno, ahí está el mecanismo, ahí vieron ustedes que como les decía, lo que va haciendo es cada paso va borrando y generando la línea nueva. Y aquí grafiqué también pues algunas variables con respecto al eslabón de entrada. Entonces, el ángulo del eslabón 2, cómo varía con el eslabón de entrada. Eh, la velocidad angular del eslabón 2 con respecto al ángulo del eslabón de entrada. La velocidad relativa entre los dos eslabones y la aceleración relativa entre los dos eslabones. Entonces, en el proyecto, la idea es que generen este tipo de curvas, ¿verdad? Más estas más otras que el proyecto pide, como las trayectorias de los puntos, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente eso es. Yo les voy a subir este ejemplo ahí a mediación para que lo tengan y si, bueno, si no han empezado, si alguna parte de esto les sirve para apoyarse en el proyecto, perfecto, ¿verdad? Nada más recuerden que cada mecanismo tendrá sus particularidades, como por ejemplo en este que yo la aceleración angular la quité, como sabía que era cero, la quité de las ecuaciones, ¿verdad? Entonces nada más tengan cuidado con esos detalles. O sea, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, bueno, si no hay preguntas, entonces sería todo por hoy. Oh, no, déjenme ver que aquí hay algo en el chat. No me sale.
Ok. Bueno, está bien, muchas gracias. Nos hablamos la próxima semana. Gracias.